acompañarle, que esperamos le ayude muchísimo a usted en su familia, en su vida diaria. Hace algunos meses me encontraba en un congreso internacional de psicoterapia y Daniel Goleman nos daba una clase magistral. Él hablaba del concepto de la inteligencia ecológica, es decir, lo refería muchísimo a aquella capacidad que tenemos los seres humanos de adaptarnos a nuestro hábitat, entorno o el nicho ecológico en el cual habitamos. Esta idea es fundamental para desarrollar la idea central que hoy quiero que usted se lleve. Hoy muchas personas viven con una ansiedad ecológica. Voy a poner ejemplos. Nos encontramos en una época de lluvias, en una época de huracanes, en una época donde tormentas podrían de alguna forma influir en ese espacio geográfico donde nosotros habitamos. Y esto pues nos genera a nosotros en algún sentido ansiedad, nerviosismo, esa impotencia y ese repensar en qué puede pasar si hay índices altos de lluvia, deslizamientos y demás. Los que vivimos en un país también altamente sísmico, podríamos entender claramente a qué se está refiriendo Goleman cuando habla de esta ansiedad ecológica. Ciertamente, pues, la inteligencia ecológica también a la que él se refiere, pues nos hace comprender que debemos de nosotros prepararnos, tomar medidas preventivas adecuadas, pero no debemos llegar a un colapso emocional, producto de pensar a futuro situaciones que no podrían suceder, que están solo en nuestra mente, en esa capacidad de crear que tenemos a nivel de nuestro cerebro. Bueno, ya habiendo hablado un poquito del concepto de Goleman, yo voy a referirlo a la familia utilizando la definición de ecología. Se me hace sumamente importante. Viene del griego oikos, que significa hogar o lugar donde uno vive. Esto es clave, es esencial para rescatar la idea central que quiero abordar con usted. En este sentido, Haeckel, al describir esta ciencia, la ecología, él lo que trataba era de explicar al organismo vivo y ese lugar específico donde el organismo vivo vive, es decir, el ambiente donde él se desarrolla. ¿Por qué hablo de esto? Porque cada uno de nosotros es un ente vivo, un organismo vivo, una sustancia, una esencia que se va desarrollando a lo largo de su ciclo vital en un ambiente, en un entorno, en un hábitat, en un nicho, es decir, en un hogar. Hay todo un tema ecológico presente en una dinámica familiar, claro que sí, claro que sí. Hay sucesos traumáticos, hay sucesos que de alguna forma asfixian a la persona y no le permiten sobrevivir adecuadamente. Hay episodios en la familia que hacen que la persona esté totalmente alerta todos los días, pensando en qué va a pasar, porque hay excesos de violencia, agresión, maltrato físico o emocional. Y en este sentido, el organismo vivo, que somos nosotros los seres humanos, no estamos diseñados para estar en una alerta permanente o constante. No.
Ciertamente esto genera excesos de cortisol en nuestro cerebro, impide muchas veces capacidades de operaciones concretas, raciocinio, juicio, y en este sentido se activan otras áreas del cerebro que propician un estado más impulsivo, emotivo, y tiene que haber un equilibrio. Debemos ser seres humanos sentipensantes, es decir, que haya un equilibrio entre lo que se siente y lo que se piensa sin llegar a excesos. Por eso me enfoco en el concepto de Goleman al decir que debería existir una inteligencia ecológica. Ciertamente él lo refiere a un ámbito de espacio geográfico donde se habita un país, un pueblo, una cultura específica de una nación determinada. Yo lo estoy refiriendo al contexto de la familia. Me estoy apoyando de la idea de Goleman para dar una idea personal, una idea propia. La inteligencia ecológica se debe aplicar también a la familia. Una persona que fuma constantemente, es que no solo está contaminando sus pulmones, está contaminando los pulmones también de las personas menores de edad con quien convive y de los demás adultos también miembros de ese entorno. Una persona que consume muchísimo alcohol y llega prácticamente drogado a la casa, gritando, tirando puños, golpeando paredes, está creando un hábitat, es decir, un ambiente totalmente nocivo, dañino para la persona humana que habita en ese entorno. Eso, sumado a lo que ya he explicado, cuando hay mentiras, cuando hay engaños, cuando hay decepción o desilusión porque se promete y no se cumple, cuando hay, por ejemplo, heridas de la humillación, claro que sí, heridas del abandono. Todo esto va deteriorando un hábitat, un entorno donde debería crecer un ser humano libre de este tipo de carencias o de episodios destructivos para él. Piense por un ejemplo, y me disculpa por la analogía que voy a usar. Si a usted no le gustan las culebras y yo lo coloco ahí, en un aposento donde hay muchísimas culebras, ¿cómo se va a sentir usted? Temeroso, asustado, dramáticamente afectado. Y en este sentido, usted va a anhelar salir de ahí. Muchos son los niños y los jóvenes que crecen en ámbitos así, deseosos de salir de aquel pantano, de aquella inundación, de aquel terremoto provocado en la misma realidad de familia. Por eso tenemos que hacer algo. Tenemos que transformar nuestra vida, nuestra realidad de familia. Y cuando yo hablo de familia, cualquier tipología de familia está incluida en este diálogo que estamos teniendo. No se sienta excluido. Hay familias de familias y usted está siendo incluido en este diálogo que estamos teniendo. Espero que esté muy bien, espero que esto le ayude, espero que usted pueda generar cambios positivos en ese entorno, en ese ambiente, en esa dinámica de familia, para que todos esos miembros, seres humanos que habitan allí, se sientan complacidos, generosos, deseosos de habitar en ese entorno. Y por lo tanto, estos episodios también de una ansiedad ecológica provocada por el mismo entorno de la familia, de alguna forma se disminuya, generando ya ahora sí paz, un ambiente de fraternidad, de solidaridad,
de comunión entre todos los que allí habitan. Mi nombre, Willy Molina Sánchez, orientador y asesor individual, conyugal y de familia. Desde Harmonifam para el mundo, hasta pronto. Gracias.